Buenos días a todos. Eh, Nos reunimos hoy nuevamente porque vamos a iniciar una nueva onda encantada eh, durante este ciclo del Solkin, la tercera del año. Pero como siempre, yo trato de incluirles un poquito de información teórica sobre el universo maya al principio. Recuerden que durante este ciclo nos estamos centrando en estudiar cuál es la forma de los glifos, por qué tienen esa forma y qué nos enseñan a través de ella, los glifos de los sellos. Y segundo, vamos a estudiar un poco sobre los 13 animales de poder, ¿sí? Que en esencia cada animal de poder constituye una parte muy importante de lo que es un tono lunar, que son 13. Cada uno está relacionado con uno de los tonos y digamos que el animal de poder contiene la esencia de cada uno de los tonos, de los 13 tonos lunares del calendario maya. Eh, entonces, sin más preámbulos, vamos a la primera parte, que es el tercer sello, sobre el cual vamos a hablar de su glifo, que es el sello de la noche. ¿Sí? Eh, este tercer sello, que se conoce con el nombre de Akbal en maya o noche en español, tiene entonces sus tres palabras más importantes. La primera define cuál es su acción, que es soñar. Es el sello que nos invita a soñar, no solo el soñar en la noche, sino digamos el tener sueños lúcidos diurnos también. En hacerle caso a que el sueño no aparece solo cuando estoy en los estados, se me olvidó si son los alfa, delta o gamma del sueño en este instante, pero ustedes lo saben. En este estado del sueño que yo puedo entrar dentro de mí mismo y tener sueños lúcidos, sino que también lo hago durante el día. ¿Sí? Su esencia es la intuición. Soñamos para despertar la intuición, que es el susurro del alma, y el poder que nos regala es el poder de la abundancia. Si hacemos todo esto, vamos a encontrar el poder de la abundancia dentro de nosotros. Al final de la explicación del glifo les voy a decir el porqué del poder de la abundancia, porque aquí está el poder de la abundancia, ¿sí? Pero eso lo haremos hasta el final. El glifo, digamos, en su forma tradicional tiene esta forma, ¿sí? Esta es la forma tradicional del glifo y como siempre les voy a compartir unas imágenes adicionales que otras personas han realizado sobre este glifo, que espero que no sea para ellas un problema que yo las comparta y las difunda, ¿cierto? Pero estas son otras visualizaciones que se han hecho sobre este sello de la noche, ¿sí? Incluyendo hasta el último, que es el petroglifo, ¿sí? Vamos a ampliar entonces esta figura para centrarnos en cada uno de sus componentes y entender con claridad qué nos está diciendo cada uno, ¿sí? El primero son estas dos rayas, ¿sí? Estas dos rayas son el símbolo del velo de la noche que cubre la visión, ¿cierto? Es como este sello de la noche realmente está representando como el momento del amanecer, donde al alba se corre el velo de la noche para que nosotros podamos ver, ¿cierto? Y este velo de la noche o este manto está conformado por todas las emociones que alteran nuestra visión, ¿sí? Mientras yo sea una persona más emocional y permita que mis emociones alteren más, digamos, todo mi mundo interior, es cuando yo permito esto, es cuando yo tengo que, permito, perdón que me enredé mucho, cuando yo dejo que mis emociones alteren todo mi mundo interno, es cuando este manto o este velo de la noche es más espeso y menos voy a poder ver, ¿sí? Em, También nos dice que nosotros siempre seremos ciegos mientras no nos hayamos abierto a descubrir el poder de los sueños, que sin los sueños, digamos las cortinas del ego, que está manejado por el mundo emocional, van a cubrir o empañar todos los mensajes del ser con un manto que es imperceptible hasta a nuestros ojos, a los ojos del ser humano, ¿cierto? Entonces nosotros estaríamos, digamos, este velo de la noche hace que nosotros vivamos inmersos en esta parte del mundo. Y esta parte del mundo o esta parte del glifo, lo vamos a ver más adelante, representa todo lo terrenal, ¿cierto? O sea, estamos inmersos en el mundo de la razón y de la emoción, básicamente.
y no vemos nada más. Y en el mundo del cuerpo, de lo perceptible, de lo físico, de lo tangible, ¿cierto? Estamos atrapados al interior de ese mundo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de conectarnos con nuestros sueños, ya sea los sueños que tenemos durante la noche o los sueños lúcidos que podamos tener durante el día, ¿sí? Entonces, ese es el primer símbolo de este sello y que nos está recordando que nuestra carencia de abundancia tiene que ver con eso, con que nosotros, de abundancia en cualquier sentido, que nosotros no hemos sido capaces de ir despejando este velo de la noche, ¿sí? Entonces, digamos, esta es la primera parte del sello que lo vamos a ir transcribiendo de acá hacia acá. Entonces, hasta ahora el sello es solo esto, es un velo que no nos deja ver, ¿sí? Después tenemos una segunda parte de los símbolos que son estos dos cachos. El cacho izquierdo, pues yo miro esto como un cachito, ¿cierto? El cacho izquierdo es el símbolo del mundo de la percepción femenina, ¿cierto? Nuestro lado izquierdo representa, eh, digamos, la conexión con nuestro hemisferio derecho, ¿sí? Que es todo lo femenino. Y entonces todo lo que hacemos en nuestro lado izquierdo o este cacho que está al lado izquierdo está representando eso, la percepción del mundo femenino. Después el cacho derecho es el símbolo del mundo de la percepción masculina, ¿cierto? Ellos dos están ahí, pero miremos, si el velo de la noche no se ha corrido, estas dos cosas no se ven, ¿sí? Al final, esos dos cachitos están representando, ellos no son ojos, ¿cierto? Porque mire que su forma no son forma de ojos. Y así como en el sello anterior no había ojos, en este tampoco lo hay, pero él nos está mostrando los primeros ojos que nosotros deberíamos desarrollar en nuestra primera capacidad de visión. Debería ser una visión interna. Nos está recordando que los ojos más importantes son unos que ven desde adentro, ¿sí? Esos cachitos nos están diciendo eso. Por eso están ahí. Y yo los puedo reemplazar, esos dos ojitos, por estos dos cachos que son la visión desde el interior, la visión desde el alma. Entonces, esos dos pretenden y nos están recordando que la verdadera abundancia se activa cuando nosotros despertamos esa visión oculta del femenino y masculino que están trabajando en armonía. ¿Qué significa esto? Es la energía del masculino es la energía que nos da el poder, la fuerza, que provee lo necesario para realizar algo, ¿cierto? Y entonces esa es la primera energía que se activa, porque desde ahí es que yo tengo todo lo físico, material y tangible que yo requiero para materializar algo en este mundo terrenal, ¿cierto? Y adquiero el poder para hacerlo. Entonces, lo primero, si yo quiero poner una peluquería, ¿cierto? Primero necesito montar el local, tener todos los implementos que se requieren para hacer este oficio de la mejor forma. Entonces eso lo hace el poder masculino, ¿cierto? Pero una vez montado y está todo hecho, el sitio listo, contraté el personal, lo tengo todo listo, entonces empiezan a llegar los clientes. Y el masculino usualmente pierde ya el interés, porque dice, "Ay, ya lo monté, ya está listo, ya tenemos todo preparado", y él pierde el interés. Y ahí es donde viene el poder más femenino, porque el poder femenino es el que es capaz de sostener la intención en ese propósito, ¿cierto? Y él dice, no basta con tener todo ya listo, con tener los mejores peluqueros trabajando para mí, con tener el mejor local, el mejor ubicado, con tener, digamos, los implementos más modernos, con tener toda la publicidad ya lista, hecha, realizada. Él dice, ahora necesitamos conquistar al cliente a través de un servicio constante que sea de la misma calidad, ¿cierto? Que todo el tiempo inclusive esté buscando la forma de innovar, de mejorar, de perfeccionarse, ¿cierto? Entonces el femenino nos da eso porque él desde su introspección, su capacidad de ser fecundo, de ser introspectivo, de entrar en los momentos de silencio para observar, es capaz de hacerlo. Entonces él, en ese momento, después de haberlo creado, entonces ya viene el poder masculino y se sostiene en esa intención para que finalmente ese propósito llegue a trascender. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, al principio yo me enfoco en el poder masculino. Hay un momento de transición en el cual yo estoy como entre los dos.
Y después yo dejo que el poder masculino, el poder femenino tome la batuta. Pero no hay una guerra, por eso trabajan en armonía. No hay una guerra entre ellos. El equilibrio entre estos dos poderes no significa que ellos dos estén interactuando al 50-50 todo el tiempo. Que cuando yo necesito el 100% del poder masculino, el poder femenino no se siente opacado, ¿cierto? Y que cuando yo necesito el poder femenino trabajando al 100%, yo no voy a hacer, no voy a pensar eh, o mi poder masculino no se va a sentir opacado, va a dejar que el femenino trabaje. Ese es el verdadero equilibrio. Ellos reconocen cuando necesito más de uno que del otro, ¿cierto? Y desde ahí actúan. Entonces, desde esta visión, si yo no la tengo, el masculino podría llegar a creer que se actúa con ternura o con sensibilidad, es porque ha perdido su firmeza y su racionalidad, ¿cierto? El masculino podría llegar a creer este tipo de cosas. O sin esta visión, el femenino en algunos momentos podría llegar a creer que si se expresa con fuerza y desde la razón es porque ha perdido su capacidad de interiorización, su ternura y su sensibilidad, ¿cierto? Su capacidad de ser fecundo. Entonces, eso es lo que sucede cuando estos dos cachos no están. Entonces, al, al inicio, lo normal es que los seres humanos nos comportamos así. Esa es nuestra capacidad de visión. Y es por eso que ya el hombre, como género, cree que si deja salir su femenino, está perdiendo su esencia, su manifestación masculina. O el femenino que lo voy a decir como normalmente sucede hoy en día. Entonces, o el femenino cree que para poder asumir el poder masculino tiene que perder su femininidad, ¿cierto? Su capacidad de ser tierno y de ser sensible. Entonces, todo el tiempo, una mujer podría estar tratando de mostrar todo este poder masculino, su fuerza, su firmeza, su racionalidad, e ignora ese poder femenino que tiene al interior, ¿sí? Espero que no me malentiendan en ningún sentido porque inclusive hay algo pues que yo nunca les he dicho, pero yo digamos en mi expresión en esta personalidad soy gay, ¿cierto? Y entonces desde ahí he aprendido a comprender de una forma mucho más profunda o me ha ayudado, esta expresión me ha ayudado a comprender mucho más profundo lo que es la expresión del femenino y el masculino, sin que tengan que estar luchando el uno contra el otro, a entender que una esencia masculina una presencia masculina puede expresar un femenino sin perder su fuerza y su racionalidad, sin su capacidad de racionalmente entender las cosas, de que su mente trabaje para ayudarlo a comprender, a entender, a organizar, ¿cierto? Entonces, les digo esto porque es como recordarles, yo puedo ser cualquier tipo de expresión externa, masculina o femenina a nivel de género, pero internamente las dos tienen que estar ahí, tienen que poder trabajarse juntos, lo mismo que nos dice el yin y el yang todo el tiempo, ¿sí? Entonces, este primer punto nos está recordando que muchas veces nosotros, a veces no solo tenemos cubiertos los dos velos de la noche, sino que tenemos una visión muy parcial, porque digamos que esta cortina del velo de la noche tapa un lado y nos deja ver solo el otro. Entonces en este lado yo tapo el lado izquierdo en sus pantallas, que sería la visión femenina, y solo tengo activa una visión masculina, ¿cierto? Muchas veces nos sucede eso. Entonces la visión es súper parcializada. La intención es que si nosotros hacemos esto, lo que estoy mostrándoles ahí en la imagen, aunque en la imagen se ve así, ¿cierto? Cuando yo hago esto, y cualquier oftalmólogo que ustedes puedan consultar les puede recordar o decir que esta visión parcializada, ¿cierto? Y que no importa si yo pierdo esta o pierdo esta, lo que yo voy a perder es la sensación de espacialidad, ¿cierto? Voy a perder esa perspectiva desde la totalidad. No soy capaz de ver digamos, el espacio que me rodea. Yo esto lo he entendido muy claramente a través de un proceso que vivió mi padre porque él sufrió un desprendimiento de retina en ambos ojos y en ese desprendimiento de retina él perdió uno de sus ojos, ¿cierto? Y entonces él solo ve por uno. Y cuando él perdió eso, lo primero que nos dijo la persona especialista en esto, el retinólogo, es que tú pierdes la sensación de espacialidad, o sea, tú no sabes si un objeto está cerca o está lejos.
¿cierto? Yo voy a subir unas escalas y no sé si el escalón ya está aquí o está un poco más allá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi padre montaba mucho en bicicleta y entonces le dijo, tú no puedes volver a montar en bicicleta porque ya no tienes esa percepción y te podrías estrellar muy fácilmente, ¿cierto? Entonces, lo que les quiero decir eso es que hasta perdemos el contacto con esta tercera dimensión, tal cual como es, cuando tenemos este tipo de visión parcial, ¿cierto? Porque no veo la espacialidad, o sea, yo ya no sé si el objeto está aquí, tan cerca o está tan lejos. Ustedes pueden hacer el ensayo de taparse un ojo y ver cómo nosotros perdemos la sensación del espacio, que es la tercera dimensión, ¿cierto? Yo la pierdo cuando solo tengo este tipo de visión y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando no tenemos integrado el poder femenino y masculino, ¿sí? Entonces, no se trata de correr solo un velo, hay que correr los dos, como lo vimos en la imagen. Hay que correr los dos, integrar estos dos poderes. La tercera parte del glifo, digamos, tiene una parte visible que es esta y una parte oculta que está acá, que ahora la vamos a descubrir. ¿Sí? Entonces, esta tercera parte que son estos círculos, con estas dos elipses a su lado, ¿cierto? Si ustedes miran al principio son como dos círculos achatados, ya les digo por qué. Este es el símbolo del mundo terrenal, o sea, lo que está abajo es el símbolo de la Tierra, que al principio son como unos círculos achatados que están llamados a convertirse en un círculo pleno y lleno, completamente redondo, ¿cierto? Este es el símbolo del mundo terrenal y los círculos son una invitación a reflejar el cielo en la Tierra. Para nosotros el círculo, desde la iconografía, significa el cielo. El círculo significa el cielo, significa lo divino, significa la totalidad, lo que está completo, ¿cierto? Lo que es completo en su energía, ¿cierto? La visión de la totalidad del espacio. Entonces, nosotros al principio tenemos esta visión achatada, ¿cierto? Porque no hemos comprendido realmente que vinimos a reflejar la divinidad en la tierra. Y Él nos está llamando a que alcancemos esta plenitud del círculo en la tierra, de la expresión de la divinidad en la tierra, ¿cierto? Entonces, esta es esa tercera parte de este glifo, ¿sí? Nos está diciendo, vinimos a expresar la divinidad en la tierra, a reflejar el cielo en este mundo terrenal, ¿sí? Entonces, la parte oculta del símbolo, ¿cierto? Es que mediante los sueños, mediante la conexión con el mundo de los sueños y el mundo de la intuición, nosotros corremos el velo de la noche que nos revela el mundo de lo celestial y lo divino, que está aquí, que no lo hemos podido ver, ¿sí? Hay que correr ese velo. Entonces ahí terminamos de construir este glifo, ¿sí? Nos está dividiendo ese sello en cuatro cuadrantes, donde tenemos en la parte superior lo divino, y abajo lo terreno, en la parte izquierda lo femenino y en la parte derecha lo femenino. O sea, este cuadrante es la representación de lo femenino y lo divino, este cuadrante es la representación de lo divino y lo masculino, este cuadrante es la representación de lo femenino y lo terreno, y este cuadrante es la representación de lo masculino y lo terreno, ¿cierto? Entonces, si hemos integrado bien el glifo, si hemos comprendido bien el glifo, nosotros podríamos hacer esto, movernos hacia la expresión de lo femenino y movernos hasta la expresión, hacia la expresión de lo terreno, o sea, lo femenino terreno, y nosotros vamos a estar parados ahí en equilibrio. No, no es que el equilibrio sea que yo esté aquí en todo el centro, es que yo me puedo desplazar acá porque es de mi momento evolutivo lo que necesito expresar y lo voy a hacer con tranquilidad. O podría moverme hacia lo divino y hacia lo masculino y pararme ahí y sentirme tranquilo. ¿Cierto? En mi expresión divina masculina, ¿cierto? En ese cuadrante de lo divino y lo masculino. Y así por todo el glifo. La intención del glifo es que finalmente yo pueda moverme en toda esta expresión sin que este velo de la noche me lo siga cubriendo. Cuando el velo de la noche, o sea, al principio lo que nos sucede a todos es que tenemos ese velo de la noche, unos más espeso que otros, ¿cierto? Y eso es lo que nos impide movernos al interior de todo el glifo sin perder el equilibrio.
¿cierto? O lo que, lo que nos impide eso sin perder el equilibrio. Perdón, es que creí que me había equivocado ahí en algo. Entonces, digamos que esa es la esencia que nos muestra el glifo y ahí entendimos cada una de sus partes. Ahora vamos a mirar la luna eléctrica del venado, que es la tercera luna del año. ¿Sí? Esta luna, en esta luna del venado, entonces les voy a invitar a que nos conectemos con la naturaleza, a que entremos en esa oscuridad y despertemos con el mundo, en la oscuridad en la que nos mantenemos, y despertemos al interior de este mundo de la naturaleza y descubramos que ella, a través de todos sus animalitos, tiene mucho para enseñarnos, que cada uno de sus comportamientos, que a veces parecen, digamos, como muy simples o como no nos dicen mucho, cada uno de sus comportamientos nos está diciendo algo específico que nosotros necesitamos aprender. Y además, recordemos que cada uno de estos animalitos, ¿cierto? En este caso específico, el animal del venado nos está tratando de enseñar la esencia, algo de la esencia de cada uno de los tonos. Entonces, así como estudiamos el glifo del sello número 3, ahora vamos a estudiar el animal de poder del sello del tono lunar número 3, que está representado por los tres punticos, que en maya se llama ox y en español se llama el tono eléctrico. Ahí están las tres palabras claves de ese tono para que las estemos recordando y para que sepamos que eso está, digamos, en una relación muy profunda con este animal de poder. Entonces, su poder creativo, que es el que yo les digo que aparece como por una especie de generación espontánea, en el sello yo me dedico a actuar de esa forma, a ver los sueños, a tratar de interpretarlos en el sello, por ejemplo, de la noche que acabamos de estudiar, pero en el tono, no, esto aparece. Hay un momento en el cual esto se activa en mí de una forma espontánea, ¿cierto? Entonces, el poder es una cosa que en todos los seres humanos se activa de forma espontánea. Y una vez activado, él se empieza a vincular en mí, se empieza a integrar a mí para yo ponerlo a mi servicio, ¿sí? Entonces ahora vamos a entrar en el animal de poder para verlo con más claridad. Entonces, como característica, la primera característica física y biológica de este animal es que es una especie que presenta dimorfismo sexual, ¿cierto? O sea, el macho y la hembra no son iguales, son muy diferentes. El macho es más grande que la hembra y posee cuernos. La hembra es más pequeña y no tiene cuernos, ¿cierto? Es por eso que este animal de poder como característica espiritual siempre nos está invitando a asumir la paternidad sobre nosotros mismos. O sea, es un animal que desde su poder masculino, que es un reflejo de un gran poder desde el masculino, él nos dice, asuman su propia paternidad. Dejen de estar buscando un padre afuera que los proteja, que les provea, que les dé la fuerza, sino que ahora ustedes son su propia fuerza, ustedes son su propio padre, ustedes son el símbolo de ese poder masculino de estar centrados en sí mismo y desde ahí ustedes se pueden proveer todo lo que requieran. ¿Sí? Entonces, la primera invitación de este animal de poder es asumir nuestra paternidad. La segunda característica física o biológica de este animal es que los cuernos del macho se renuevan cada año, ¿cierto? Eh, ¿Por qué razón? Resulta que ellos cada año se aparean, ¿cierto? Y durante el proceso de apareaje ellos pelean por las hembras, peleando contra, agachan su cabeza y pelean con sus cuernos, ¿cierto? Entonces, obviamente, durante estos procesos muchos de los machos pierden sus cuernos o se les dañan, se les atrofian, ¿cierto? O simplemente cuando en el proceso de crecimiento ellos necesitan que unos cuernos más fuertes nazcan. Entonces ellos todos los años, después de esta temporada, ellos contra los árboles empiezan a frotar sus cuernos para terminar para que se caiga lo que quedó, ¿cierto? O para que se caiga lo que hay y para que puedan nacer unos todavía más fuertes, ¿cierto? Esa es una. Y otra parte que les puse ahí en ese mismo punto es que el macho en esencia anda en solitario, o digamos que él puede constituir pequeños grupos máximo de 5 machos, ¿cierto? Y en cambio la hembra siempre anda en manadas, ¿cierto? ¿Qué nos dice entonces esto a nivel espiritual? ¿Cierto? Es que nosotros cada año estamos llamados a renovar la relación con el Padre interior, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de estas antenas de conexión que son nuestros cuernos, ¿cierto? Los cuernos del venado.
Es para que nosotros nos sintonicemos cada vez mejor con la divinidad. Cuando yo logro sintonizarme cada vez mejor con la divinidad, logro renovar de una forma más intensa cada vez mi poder interior, ¿cierto? Es un llamado a renovar constantemente nuestra fuerza y nuestra capacidad de proveernos de todo lo necesario para nuestro proceso evolutivo, ¿cierto? Y nos recuerda precisamente que el poder masculino no está en la manada, o sea, no está en apoyarme en los demás, asociarme en grupos, buscar el poder en los demás, buscar que alguien me recuerde que yo tengo un poder interno, ¿cierto? Sino que está en mí mismo. En algún momento, a través de renovaciones sucesivas de mis propios cuernos, durante cada uno de los años que yo voy trasegando, en algún momento debo recordar que el poder está en mí mismo y no lo debo buscar en nadie más. Yo sé que para los astrólogos esto es un poco más claro lo que voy a decir. Y yo no pretendo decir que conozco mucho de astrología, siempre se los he dicho, de la astrología tradicional. O sea, yo trato de estudiar un poco y en algún momento la estudiaré aún más, pero digamos que todavía no estoy preparado para eso. Todavía estoy muy enfocado en aprender todavía más sobre esta astrología maya para después pasarme e integrar un poco más pasarme un poco a la astrología tradicional e integrarlas un poco más las dos. Pero digamos que en esta era de Saturno, que es a la que estamos, en la era de Acuario, perdón, a la que estamos entrando, eh, que está relacionado con este planeta, con Saturno, la intención es que ya nadie tenga que recurrir a otro para reconocer su propio poder, ¿cierto? Entonces este venado está muy relacionado con esta era, porque recordar que el poder está dentro de mí mismo, ¿cierto? Que yo tengo que asumir ese poder masculino de proveerme de todo lo que yo necesito para mi proceso evolutivo y no seguirlo buscando todo el tiempo en otros. Obviamente estamos en una etapa de transición, ¿cierto? Vamos a ir buscando a otros para, para lograr, digamos, asumir mi propio poder, pero en algún momento lo vamos a terminar de soltar del todo. Y en cosas como esto, como la astrología, por ejemplo, alguien me lo dijo, pero de alguna forma yo lo había venido sintiendo, el papel que nosotros cumplimos, digamos, al leer una carta maya o un astrólogo al hacer su carta astral o al hacer su revolución solar, se va a ir diluyendo y desapareciendo en este tiempo. Y en algún momento deja de ser necesario y nosotros dejamos de cumplir ese rol. El rol más importante que nosotros comenzaríamos como astrólogos a empezar a cumplir es a enseñarle a las personas a que lo hagan por sí mismos y a que no tengan que recurrir a otros para hacerlo, ¿cierto? Esto está muy relacionado con esta energía del sello del venado. Entonces digamos que el enfoque más ahora sería aprender a hacerlo, a no buscar a que otros lo hagan desde la astrología. Me refiero a la astrología. Listo. Este punto nos recuerda mucho que entonces los cuernos son antenas de conexión con la fuente universal para nosotros reconocer y renovar continuamente nuestro propio poder. Tercero, el venado es un animal vegetariano, inclusive con predominio de la alimentación de hojas sobre las hierbas, o sea, él no come las hierbas que hay en el piso, miren eso, no es lo que está en la tierra lo que él come, sino que él busca comer más las hojas que están en el aire, alimentarse de lo que está en la energía divina. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto a nivel espiritual? Es que los carnívoros ejercen el poder desde la sangre, porque son depredadores y lo hacen desde la dominación, ¿cierto? De aquellos que ellos consideran más débiles. Pero los herbívoros ejercen el poder desde una conexión muy profunda con la naturaleza, ¿cierto? Entonces este animal trabaja en nosotros el poder de la indefensión. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo no estoy ganando todo este poder y reconociendo este poder para ponerme o a la defensiva o al ataque hacia los demás. Yo gano este poder porque yo voy a hacer expresión de este poder sin necesidad de atacar a nadie y sin necesidad de usarlo para para generar murallas que me defiendan de los demás, ¿cierto? Eso sería lo que haría el depredador. El depredador está buscando cómo se defiende y cómo ataca, cómo puede dar muerte a los demás, ¿cierto? En lugar de buscar que dar muerte dentro de sí mismo, ¿cierto? En esa expresión del poder, ¿sí?
O sea, esta luna está muy relacionada o está directamente relacionada con el chakra del plexo solar y cómo nosotros hacemos el ejercicio del poder, ¿sí? Si nuestra percepción del poder es que es muy probable que todavía nosotros estemos en el punto que creamos que nuestra percepción del poder es que debemos estar a la defensiva o en posición de ataque, ¿cierto? Si es así es porque nosotros aún no hemos entendido lo que es realmente la manifestación del poder, ¿cierto? Como herramienta para recordarme que yo siempre soy quien puede decidir hacer o no hacer algo, que yo puedo sí o puedo no, como nos decía a nosotros una maestra que yo tuve muy importante en mi proceso, es yo puedo sí o puedo no, ¿cierto? Yo puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Es mi decisión. Ese es el verdadero ejercicio del poder. Si no estamos todavía en esta percepción, es acá donde nosotros, como estamos en el plexo, construimos barreras a esta altura, ¿cierto? Barreras defensivas para no salir heridos. Por eso no pasamos al corazón, por eso no ascendemos al cuarto chakra, que es el símbolo de la cuarta dimensión, ¿cierto? Nos encerramos nosotros en una ausencia de poder, en un problema de ausencia de poder, donde yo creo no poderme enfrentar, afrontar esta realidad, ¿cierto? O desde una expresión del poder desbordado con el que yo ataco y me defiendo de todo lo que yo tengo a mi alrededor, ¿cierto? Genero este bloqueo acá para poder ascender mi energía al cuarto chakra, que es el chakra del corazón, ¿sí? Pasemos entonces, digamos, la siguiente parte de este animal de poder. Y ahí vuelvo y les digo, observemos la naturaleza. Es súper importante conectarnos con la naturaleza. Cada cosa en la naturaleza nos está mostrando algo. Conectémonos con ella. Cada cosa que hay en la tierra nos está enseñando algo que ellos ya han aprendido. Los minerales, los vegetales, los animales ya han aprendido y que nos están recordando a nosotros que como representantes de la posible evolución a cuarta evolución de la Tierra, nosotros ya tenemos todo eso ahí y que necesitamos recordarlo, ¿sí? Vuelvo y les dejo dos animalitos ahí para que los podamos ver y sigamos conectados con la presencia de este animal de poder. Te recuerdo entonces que este animal de poder está relacionado con este tercer tono, que es el tono eléctrico. Y como cuarta característica vamos a mirar que el venado es un animal que siempre está parado muy firme en la tierra sobre sus cuatro patas. ¿Sí? ¿Qué significa esto a nivel espiritual? Es que las patas son el símbolo de las cuatro direcciones y ellas siempre nos están recordando que quien está centrado a sí mismo y en su propio poder tiene la habilidad para escoger la dirección que su brújula interna le está mostrando. Cuando yo no estoy centrado en mí mismo, que es ese símbolo de estar parado en estas cuatro patas muy firme, me doy cuenta que no tengo ninguna, cuando estoy centrado ahí, perdón, me doy cuenta que ninguna dirección me es negada. Cuando yo no estoy centrado en mí mismo y no estoy firme en mí mismo, yo pienso que algunas direcciones me son negadas, que hay cosas en el mundo que para mí no existen, que yo no puedo acceder a ellas, ¿cierto? Es por eso que este animal en su estado, digamos, en su estado evolutivo más avanzado, nos muestra que todos podemos alcanzar el equilibrio perfecto, ¿cierto? Recuerden ya lo que veíamos durante la explicación del glifo del sello de la noche, para que veamos que el glifo 3 y el tono 3, que el glifo que es el mismo número y el tono que es el mismo número siempre están muy relacionados. Entonces este nos dice, yo soy símbolo del equilibrio perfecto. Si estoy parado en mis cuatro patas y sé que desde mi poder, centrado en mí mismo, yo puedo escoger cualquier dirección, ¿sí? Entonces es el equilibrio perfecto para quien está parado y centrado en sí mismo. Número 5 de estas características. Durante la época de reproducción el macho no se alimenta, ¿cierto? Y ellos pasan todo el día luchando contra los otros machos, ¿cierto? Por las hembras o copulando con las hembras que ellos ya se hayan ganado, ¿cierto? Es por eso que muchas veces muchos de ellos mueren de hambre y de agotamiento si no han acumulado suficientes reservas. ¿Qué significa esto a nivel espiritual? Si yo no he ganado el suficiente poder masculino, entonces muchas veces muero en el intento. Muero por hambre, muero por cansancio, porque no soy capaz de expresar mi propio poder.
porque yo no acumulé las suficientes reservas durante el año, ¿cierto? También es el símbolo el símbolo o nos está recordando que el poder no se usa para luchar o para defendernos, sino que se usa para fecundar. Miren que él usa el poder para poder llegar a la hembra, ¿cierto? Y fecundarla. Entonces él nos dice, el poder masculino se usa para eso, para fecundar algo dentro de mí mismo que de acá en adelante puede llegar a ser expresión de mi abundancia, ¿cierto? Para poderme proveer de todo lo necesario, yo fecundo lo que necesito para proveerme del poder para expresar mi propio plan del alma, ¿sí? Ese es el recuerdo de este punto. Entonces él nos enseña a proveernos, a usar adecuadamente la energía para el proceso de fecundación, ¿cierto? Para eso es que yo uso la energía, para fecundar algo, no para luchar o pelear o para defenderme. Esta parte, los bebés del venado siempre ha sido inspiración para la ternura y el amor, ¿cierto? Entonces, él nos dice que en este ejercicio del poder muchas veces no lo vamos a usar adecuadamente, ya sea porque lo hagamos en exceso, o sea, en una forma de poder desbordado, o porque otras veces nos expresamos como si no lo tuviéramos, como carentes de poder, y que cuando esto suceda, tenemos que sabernos mirar con ternura y con amor, ¿cierto? Esta luna trabaja en nosotros mucho la compasión, para mirarnos cuando no hemos aprendido a expresar muy bien el poder, ¿cierto? Entonces, tengo la camisa descuadrada. Em, Listo, entonces este sexto punto nos va a recordar en siempre la ternura para aquellos momentos donde no sepamos usar el poder adecuadamente. Y este último punto que vamos a estudiar sobre este animal, a nivel biológico o físico, nos dice lo siguiente. Se estima que un ser humano tiene 5 millones de receptores olfativos, ¿cierto? Y esos 5 millones son, digamos, proporcionales a la memoria que yo tengo en mi cerebro para guardar olores, ¿cierto? Mientras que toda la familia de los ciervos tienen alrededor de 300 millones de receptores olfativos. Yo estoy haciendo aquí una división de 300 entre 5. O sea, el ciervo tiene 60 veces mayor capacidad para almacenar recuerdos olfativos, ¿cierto? Es por eso que su cerebro es tiene un área muchísimo mayor, más grande, dedicada a interpretar los olores, ¿cierto? Adicionalmente a eso, sus fosas nasales entonces son más grandes, precisamente para eso, para hacer esto. Ellos hacen eso todo el tiempo y detectan olores bidireccionalmente. A esto se le llama olfacción estereofónica, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Ellos hacen y ellos huelen en una dirección y huelen en otra, eso es en estéreo. O sea, yo no huelo una sola cosa. Yo puedo oler todo lo que percibo en una dirección y huelo todo lo que percibo en la otra dirección, ¿cierto? Y por eso es que ellos pueden determinar con mucha más rapidez la fuente de peligro, de alimento o de reproducción, ¿cierto? Eh, y ahí, digamos que voy a mostrarles esta imagen antes para poder explicar como su esencia espiritual. Si yo miro un venado, él siempre levanta como el hocico y comienza a oler, ¿cierto? Y respira cada vez más profundo. Recuerden que por eso activamos primero o vimos primero el glifo del viento, porque él nos enseñó que para poder escuchar hay que respirar. Entonces este venado ya tiene eso muy claro. Respira muy profundo y además respira en todas las direcciones. Y solo hasta que él respira y ve lo que hay en todas las direcciones. Y aquí se me dañó la... Ah, es que me devolví. Qué pena. En un segundo. Solo hasta que él respira y huele en todas las direcciones, él ya sabe hacia dónde mirar. Entonces, su sentido, el primer sentido que usa es el olfato, no la vista. Cuando él huele bien y sabe en qué dirección, como ya detecta qué significa cada olor, porque tiene en su cerebro un área muy grande dedicada a esto, entonces yo ya sé qué significa cada olor, si ese olor se traduce en peligro, si ese olor se traduce en alimento
o si ese olor se traduce en la dirección donde están las hembras, para él buscar lo que debe ser fecundado. En el caso nuestro es el olor donde yo puedo fecundar algo que es necesario para mi proceso evolutivo, para cumplir mi plan del alma. Entonces ya él sabe hacia dónde mira. Él no voltea la mirada antes, él primero huele y después mira en esa dirección, ¿cierto? En donde está su objetivo. Y acá les voy a recordar, con el primer animal, que fue el murciélago, decía lo primero es escuchar, porque todo en él era un sonar que se basaba en la escucha. Su sentido de ubicación era el oído. Después, cuando llegamos al alacrán, que era el segundo animal, vimos que su sentido más importante era el tacto, que lo hacía a través de estas dos antenas, garras que él tiene, más su antena que es la cola, y esas tres cosas se dedican es a tocar, antes que otra cosa. Y ahora el venado nos dice, lo primero es olfatear, confiar en ese instinto olfativo que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, esta séptima característica del venado nos dice que nosotros podemos oler en estéreo, ¿cierto? Que yo no me puedo enfocar en solo algo que yo olfateo, que yo tengo muchas formas de percibir todo lo que hay a mi alrededor, que a través de la respiración me conecto con eso y puedo detectar hacia dónde debo dirigir mi mirada. Listo. Ahora sí vamos entonces a esta tercera onda encantada de este recorrido por el Solkin, ¿cierto? Que es la onda encantada de la mano, ¿cierto? Ustedes saben que toda onda encantada recibe el nombre del primer sello con el que inicia, ¿cierto? Que es el sello de la mano. Y que yo desde ahora, digamos en este nuevo ciclo, estoy tratando de que nos centremos nuestra mirada en el hecho de que cada kin es una representación pentadimensional. Hay 5 cosas que yo tendría que mirar simultáneamente cuando estoy observando este kin. Y que para el primero siempre me voy a centrar en mirar como un poco las 5, porque esa es la esencia de esta onda encantada, que cuando vayamos avanzando en la explicación ya no lo haré siempre, pero digamos que siempre tenemos que tener esa consideración, que hay una visión pentadimensional de ese kin. Este kin de la mano nos está diciendo, el kin de la mano nos invita a conocernos, ¿cierto? Para activar en nosotros la esencia de la, de la sanación, ¿cierto? Si yo me conozco, descubro que lo que tengo que sanar en mi interior, en mi esencia, y al final, cuando yo he sanado lo que tenga dentro a nivel emocional, lo que me voy a permitir es que me voy a ganar el poder de la realización del ser que habita en mí, ¿cierto? Él me está diciendo eso. Entonces, el que me está haciendo desde el preconsciente o en el oculto me está diciendo que ahí está el sello del mago, que es la presencia del espíritu, me está diciendo, necesitas recordar que tú viniste a realizar el espíritu que habita en ti, ¿cierto? Y por eso el preconsciente me está mandando esa señal todo el tiempo para decirme, lo principal que tú tienes que conocer es tu esencia espiritual, la llama espiritual de donde vienes, ¿cierto? Y que muchas veces cuando él me envía esa señal, yo rechazo esos impulsos que él me está enviando, el preconsciente. Y que lo que hago al rechazarlos es que yo envío a mi inconsciente o a mi subconsciente toda la sabiduría que yo tengo y he ganado y la que yo puedo llegar a expresar. Entonces, yo rechazo esto inmediatamente, en lugar de conocer y expresar mi propia sabiduría, lo que hago es que la oculto, la envío al inconsciente, la rechazo y no la expreso. ¿Cierto? Entonces desde ahí no tengo forma de realizar mi propio ser. Entonces esta onda encantada va a mover en el mundo del preconsciente y del inconsciente, va a mover mucho estas energías que les estoy diciendo. Vamos a intentar rechazar el reconocimiento de nuestra propia sabiduría, especialmente de la sabiduría que emana y viene desde el espíritu, ¿cierto? Y lo vamos a hacer porque no estamos atentos a las señales, porque el antípodo, que es la tierra, para ellos, nos está diciendo, observen las señales, entren en sincronía con ellas. Yo todo el tiempo, el espíritu está activando en nosotros como el reconocimiento de un camino que nos está llevando a la evolución. Y si yo lo rechazo, lo que voy a hacer es rechazar la sabiduría que tengo internamente y me voy a negar a recorrer esos caminos, ¿cierto? En ese sentido, recuerden que los tonos que son de un solo punto se guían a sí mismos. Entonces nos está diciendo, para poder ver esto,
tengo que estar centrado en mí mismo. Y el venado me lo estaba diciendo ahora. Céntrate en ti mismo para reconocer tu propio poder y para desde ahí poder reconocer lo que el espíritu te está diciendo, que es esa sabiduría ganada que tú ya tienes en tu interior y él te está invitando a usarla para seguir las señales y recorrer esos caminos que realmente te llevan a evolucionar. ¿Sí? Entonces digamos que en la esencia eso es todo lo que nos dice esta onda encantada. ¿Y cuál es el desafío más grande? Pasando al segundo tono de esta onda encantada, que es el tono lunar, donde tenemos el sello de la estrella, ¿sí? Y aquí está su expresión pentadimensional de esta estrella, de este kin que se llama la estrella lunar amarilla. Entonces, el desafío más grande es que cuando yo reconozca mis propias sombras, yo no las perciba como no bonitas o no como una expresión de mi propia belleza, ¿cierto? O que yo me deje cegar por mi propia luz, esa luz que yo ya he visto, y desde esa luz yo niegue mi sombra, ¿cierto? Entonces, o caigo en mi sombra y no soy capaz de ver la belleza que ella tiene, o estoy centrado en mi luz y no soy capaz de ver la sombra que hay detrás de eso y que necesito comenzar a transmutar en luz. Entonces, el desafío más grande es que nosotros tomemos las decisiones que nos ayuden a seguir ese camino que nos va a ayudar a transmutar y a transformar la expresión de la sombra en luz de una forma armónica, bonita, hermosa, elegante, artística, ¿cierto? No nos va a dejar ver la creatividad que habita dentro, interna, la creatividad que habita en todos los seres humanos para lograr encontrar procesos para transformar la oscuridad personal que aún poseemos en luz. Ese es el desafío más grande de esta onda encantada, que cuando yo la conozco, cuando conozco esa sombra o esa luz, me puedo perder en ellas. La sombra puede cegarme a mí para ver la forma de transformarla creativamente en luz, o la luz, cuando estoy centrado en ella, me puede negar la existencia de las sombras que aún necesito transmutar, ¿cierto? Entonces ahí está la decisión. Si logro, digamos, necesito dejarme, porque este tono siempre me invita a perder la estabilidad momentáneamente para descubrir eso. ¿Cuál es la sombra que siento que estoy negado a transformar? Pues que siento que soy incapaz de transformar en luz. ¿O cuál es esa luz en la cual estoy parado y estoy tan ciego que no soy capaz de ver las sombras que todavía necesito transformar? Voy a perder la estabilidad para poder ver una de estas dos cosas y poder descubrir en las decisiones que tomo el camino que puedo seguir para lograr hacer a un lado la luz y descubrir la oscuridad que hay detrás de ella para comenzar a caminar en ese camino, en ese trayecto de oscuridad y descubrir una luz aún más potente, o para reconocer que detrás de la sombra que hay, que tengo, hay una luz y que yo puedo transitar un camino para llegar allá. Esto viene el tercero. Voy a mirar una cosa en el anterior. Si ustedes miran, es la negación más grande que tiene esto es que no somos capaces de decirnos la verdad o que inconscientemente no somos capaces de jugar y disfrutar con el proceso como niños, porque el niño es el que despierta en nosotros la creatividad, ¿cierto? Y en el inconsciente, desde el preconsciente hay caminos de exploración que lo dice este sello. Yo no digo a veces los nombres de los sellos, pero cuando se los señalo estoy tratando de decir que eso está relacionado con ese sello. Entonces, hay muchos caminos que ya exploramos, donde ya descubrimos el juego de la vida o donde ya descubrimos cuál es la verdad que necesitamos ver de ese orden cósmico y que ahora estamos llamados a recorrer caminos nuevos, ¿sí? Por eso a esto lo guía el sol, porque es que la estrella nos está diciendo, eso es un desafío grande, pero detrás de eso está todo un potencial luminoso y nuestro yo superior nos lo está recordando. El tercer kin de esta onda encantada, que es la luna eléctrica roja, nos está recordando que el poder que nosotros tenemos que activar en nosotros es el poder de la purificación. Obviamente entonces este está relacionado con el animal del venado y con el con ese animal del venado que nos está pidiendo activar el poder femenino, o sea, con el poder masculino, perdón, de asumir ese poder de purificar. Yo tengo el poder de purificar mis emociones, ¿cierto? Debo perderle el miedo a purificar mis emociones, ¿cierto? Debo perderme el miedo a moverme dentro de ese mundo emocional para poder llegarlo a purificar, ese mundo instintivo que se expresa de una forma reactiva, ¿cierto?
y debo saber mirarme con amor cuando lo hago y debo perderle el miedo a la transformación que la tormenta me está invitando a hacer. Y debo apoyarme en que dentro yo tengo la sabiduría suficiente para poderlo hacer. Listo. El cuarto, que siempre nos revela el mundo, la forma que yo tengo que iniciar, nos está diciendo, todo esto se puede iniciar. Para poderte conocer a ti mismo, lo tienes que hacer desde el amor por ti, desde la fidelidad a ti mismo, ¿cierto? Todo proceso de autoconocimiento nace desde una fidelidad muy profunda a mí mismo. Si yo no me soy fiel a mí mismo realmente en un proceso, algo que yo haya iniciado a vivir, una forma específica que yo haya iniciado a manifestar, una relación de pareja, un trabajo nuevo, yo no me voy a poder conocer realmente a mí mismo si no estoy siendo fiel dentro de esa, digamos, experiencia que estoy escogiendo vivir, de trabajo, de pareja, de amistad, de lo que sea, ¿cierto? Si no estoy siendo, mientras no me seas fiel a mí mismo en esa expresión, no estoy conociendo realmente algo nuevo en mí mismo. Entonces ahí me preguntaría, ¿para qué estoy iniciando esa experiencia, a vivir esa experiencia, si no estoy abierto a reconocer dónde me estoy siendo infiel en esa vivencia? ¿Cierto? Entonces recuerden, al inicio no es perfecto. Muy probablemente yo inicio un trabajo nuevo y empiezo a hacerme infiel a mí mismo. Inicio una relación nueva y lo primero que veo es cómo me estoy siendo infiel a mí mismo en esa relación. Pero la intención es que yo lo vea para inmediatamente comenzarme a perfeccionar en la forma, comenzar a perfeccionar mi capacidad de serme fiel aún dentro de esa vivencia de pareja, aún al interior de esa vivencia laboral. Y ahí nos dice el principal poder entonces que necesito yo ganar es el poder de de reconocerme como ese niño que es capaz de crear todo en su vida, como ese niño que es capaz de jugar con todas las cosas que crea en su vida. O sea, cuando yo me descubra infiel en una forma que acabo de crear, el niño me dice, disfrútatela, goza esos procesos de infidelidad, reconócelos como un juego para poder llegar a expresarte en fidelidad, ¿cierto? Conserva siempre la ilusión de que tú tienes el poder para transformar desde la alquimia esa infidelidad en fidelidad, ¿sí? Miren que hay una cosa muy bonita. Durante todo este tiempo, en la línea media, hemos estado recorriendo muchos de estos sellos, en la línea media de todos los anteriores. Fíjense que aquí está el sello de la mano, la estrella, la luna, el perro y el mono. Mano, estrella, luna, perro y mono. Y vamos a ver en todos los anteriores cómo están muy repetidos esos. Miremos que en el primero estaba la mano sola, ¿cierto? Pero que en el segundo, perdón, que en el segundo ya apareció la estrella y el mono. En el tercero ya apareció, perdón, la luna y el perro. En el cuarto ya apareció otra vez el perro y la luna. Y que en el quinto ya apareció, estoy moviendo estos clics muy mal, el mono y la estrella, ¿cierto? Mono, estrella, perro, luna, ¿cierto? Estos han aparecido un montón de veces, todo para poder reconocer el poder de conocernos, ¿sí? Estos sellos que están seguiditos hablan mucho de que nuestro proceso fundamental es aprender a expresar la luz en armonía y hacerlo desde la capacidad del niño de jugar y de crear, ¿cierto? De que él tiene esta bolita de arcilla y se siente con el poder de crear con ella lo que quiera, lo que desee, lo que se le haga ilusión. Listo. Y después nos dice, y ahí volvemos nuevamente, miren que en el medio la mano es el sello análogo el humano es el sello análogo de la mano y la mano es el sello análogo del humano. Vuelven y se repiten aquí en el medio, ¿cierto? Miren cómo se han repetido muchas veces en el medio estos. Y es porque están peleando todo el tiempo entre la personalidad y el inconsciente. ¿Qué rechaza mi personalidad y lo envía al inconsciente o al subconsciente? Y qué del inconsciente o del inconsciente yo puedo extraer para verlo en mi personalidad con mucha más claridad. Hay un juego todo el tiempo entre estos dos, ¿sí? Y miren que acá vuelve y aparece la luna como el preconsciente en este. El tono rítmico nos está diciendo, en eso de lo que conozco y no conozco sobre mí mismo,
me está mostrando realmente en esta expresión de tercera dimensión, en estos procesos de tercera dimensión que yo he creado, o sea, en lo que yo he vivido a nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel de amigos, en todo, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que yo he visto y conocido realmente sobre mí mismo? Y de acá en adelante, ¿qué podría llegar a manifestar de una forma mucho más sabia? ¿Cierto? ¿Qué sabiduría ya gané en lo que está y cómo esa sabiduría se puede expresar para manifestar procesos de cuarta dimensión mucho más sabios? Donde realmente muestre yo todo lo que he aprendido e integrado en mi propia sabiduría en esta expresión terrena, ¿cierto? Entonces él me está diciendo que muchas veces esta luna está activando en mí las reacciones, ¿cierto? Para que las emociones salgan y yo pueda ver con mucha claridad esto. ¿Qué es sabiduría ya y qué todavía no lo es y estoy llamado a integrarla? ¿Cierto? Entonces, mi reactividad durante este tono del humano rítmico amarillo aparece para que yo vea realmente cuál es la sabiduría que ya tengo y cuál es la que todavía no he integrado. Porque yo a veces me digo mentiras en eso. Y yo me creo en esta tercera dimensión un ser muy sabio ya en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Y cuando me lo digo y creo que esta es la realidad, aparecen las reacciones en alguno de estos aspectos, en cualquiera, pues yo marco 5 dedos, pero pueden ser muchos más, muchísimos más, algunas reacciones para mostrarme si realmente yo he integrado estos procesos en sabiduría. Y para decirme, no, necesitas todavía purificar algo más para poderte conocer mejor. Porque hay cosas que no has reconocido de ti mismo y las tienes metidas en el inconsciente, ¿cierto? Y que para eso necesito activar el poder de escucharme, para verme con mucha mayor claridad, escucharme a mí mismo para reconocer lo que de mí yo he ocultado en el inconsciente por miedo a purificarlo. Y que ahora es importante purificarlo para poder integrar esa sabiduría y que esta sabiduría trascienda todos estos procesos que hemos venido viviendo para de una forma, recuerden que el humano es el símbolo de la libre voluntad, porque ahora desde mi libre voluntad yo voy a escoger expresar esto en mayor sabiduría, ya no por destino, sino porque esos procesos los voy a comenzar a crear yo para que sean para que sean una expresión y una proyección de la sabiduría que realmente yo he ganado, una sabiduría que realmente muestre lo que yo ya he integrado en mí de esa cuarta dimensión en lugar de seguir repitiendo lo mismo que yo ya he vivido en tercera dimensión. Y aquí aparece entonces el tono resonante para inspirarnos a decir, exploremos lo nuevo, abrámonos a explorar cosas nuevas. Si ustedes miran este sello del caminante del cielo, había aparecido por acá atrás. El caminante del cielo es el sello oculto de la mano, este sello. Caminante del cielo es el sello oculto de la mano. Entonces, desde el principio nos estaba diciendo que en este proceso, desde el inconsciente, íbamos a empezar a reconocer limitaciones y caminos que nos estábamos negando a explorar. Y entonces, al llegar hasta acá, la divinidad nos dice, ya estás listo para ver y yo te voy a inspirar a ver los caminos nuevos que puedes empezar a trazar de ahora en adelante. Las limitaciones que ahora las limitaciones que te habías autoimpuesto y que ahora vas a ser capaz de romper esas barreras para darte cuenta que el mundo es mucho más amplio de lo que habías visto hasta ahora, ¿cierto? La divinidad nos va a inspirar ahora, abre nuestro portal coronario para inspirarnos a ver esto, los caminos nuevos que nosotros vamos a reconocer para que este caminante del cielo pueda conectar la tierra con la divinidad, ¿cierto? El símbolo de la estrella, que es el desafío más grande de esto, es como todos los caminos me llevan al centro para descubrir cómo desde este marco cuadrado que simboliza la Tierra, yo puedo llegar hasta el centro. Él me está diciendo, todos estos son caminos hacia el centro. Me está diciendo, este sello que es doblemente simétrico, me está diciendo, ve al centro para encontrar la expresión en armonía que puedes lograr y alcanzar en la transmutación de todas estas limitaciones que ahora la divinidad te está inspirando a ver para iniciar caminos armónicos, elegantes y digamos armónicos, elegantes y artísticos y creativos para transformar eso. Estoy tratando de mostrarles cómo se van ligando todos unos con otros. Es mucha información, porque si ustedes miran, aparecen sellos y sellos y sellos, porque yo siempre les digo, un solo sello de estos representa 4 más. O sea, él son 5, o sea, estos 13 que voy a ver
tienen 5 manifestaciones, o sea, 13 por 5 nos da que una onda encantada realmente tiene 65 kines incluidos, ¿cierto? Imagínense, 65 kines de información incluidos. Llegamos al tono galáctico y el tono galáctico, perdón, me adelanté mucho, el tono galáctico nos va a mostrar desde el chakra mental, ya cuando hemos asumido por voluntad nuestro poder, nos va a mostrar cuáles son las creencias que me están impidiendo materializar esta inspiración divina y esta voluntad divina, lo que la voluntad divina me enseñó, que me está impidiendo manifestar eso, ¿cierto? Y entonces, ay, yo ahora me equivoqué, el oculto de la estrella es el caminante del cielo, no el oculto de la, no es el oculto de la mano, ¿sí? Perdón. Lo que les dije acá tiene relaciones con la estrella, o sea, la estrella en las decisiones que toma me está diciendo que yo tengo direcciones ocultas que no me he atrevido a transitar y que ahora la divinidad me está inspirando para que yo vea que yo las puedo transitar en armonía. Si ustedes miran, yo empecé a hablar de la mano y después me pasé a la estrella, es porque el inconsciente me decía, es la estrella la que está relacionada con este. Así como en el mago es la mano la que está relacionada con él, porque lo oculto del mago es la mano. Y él me está diciendo eso, me está diciendo todo el tiempo, es que muchas veces se me olvida reconocer que el espíritu ya me lo había mostrado, que yo ya lo tenía, que ya me había dicho, tú estás en la posibilidad de conocer esto sobre tu llama espiritual y expresarlo en la tierra, y ya estamos ahí y estamos en el punto de decir, voy a seguir negando esta expresión de la llama espiritual en la tierra, porque las creencias que tengo me impiden serlo. Porque mis creencias me siguen diciendo que yo no tengo una conexión directa con el espíritu, sino que la conexión la tengo a través de otros. Porque sigo pensando que yo necesito un maestro, un gurú que me diga cómo conectarme con mi espíritu para poderme conocer más y mejor y poder realizar el ser que hay dentro de mí. O soy consciente que ya hay muchas de estas creencias que yo puedo romper y que yo puedo comenzar a establecer esa conexión desde mí mismo, conmigo mismo y a través de mí mismo, ¿cierto? Que yo ya no necesito un canal para hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese proceso de conocerme a mí mismo, cada vez soy más autónomo a nivel espiritual. Si yo estoy usando canales para conocerme a mí mismo a través de otros y esos canales me están haciendo cada vez más dependiente, no más autónomo, entonces significa que yo estoy pegado aquí en una creencia de que necesito a alguien para conectarme con el espíritu, voy a llamar la atención, por ejemplo, sobre algo, y yo sé que ahora les decía que estamos en un proceso de transición, pero es como, yo necesito que Lucho publique la meditación diaria todos los días para yo poderme conectar con mi espíritu. Ahora, al hacerlo cada 13 días, estoy de alguna forma llamando la atención a que cada uno haga su propia meditación para establecer su propia conexión. ¿Sí? Eh, Avancemos al tono número 9, que es la materialización de esta onda encantada a nivel personal. ¿Sí? En ese tono número 9, que es donde yo he logrado sostener la intención hasta que este poder se va a materializar, es que este mono, que reconoce que con esa arcilla puede crear cosas, ahora en el águila materializa todo su poder creador, porque el águila es el símbolo de eso. La acción que nos invita a hacer el águila es crear y a mantener una visión enfocada, ¿cierto? Su esencia es la mente y su poder es el poder de la visión, ¿cierto? Entonces ella nos está diciendo que el poder de creación tiene que ver con eso, que yo pueda ver más allá de las emociones que yo manifiesto, de las emociones que yo siento, ¿cierto? No es que yo no las vea o no las reconozca, es que yo las veo y las reconozco y veo más allá, veo lo que ellas me están mostrando en la esencia y que cuando yo logro hacer eso, rescato todo mi poder creador, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, yo realmente hice todo un proceso de sanación, que es lo que me pide la mano. Porque mire que si yo no he sanado mis emociones, sanado la percepción que yo tengo sobre las emociones que yo siento, es como si yo tuviera aquí una pared que no me deja ver más allá. Entonces esta águila realmente es un águila miope, que no he podido volar más alto y ver más allá de sus propias emociones. Entonces es una águila que tiene cortado todo su poder de creación, ¿sí? Entonces la materialización de esta onda encantada tiene que ver con eso. Entonces yo vuelvo y les digo, nunca se trata
de cuando yo descubro mi lado oscuro, entonces yo me voy a culpar por él. Porque esta onda encantada, que su desafío más grande es la estrella, podría decir, si yo descubro que no tengo una capacidad de creación muy grande, si yo descubro que yo estoy encerrado en este mundo emocional y absorto dentro del drama emocional, entonces yo lo veo feo, yo no soy ninguna estrella, yo no veo mi luz, no me siento un ser bello, ¿cierto? No me siento con la creatividad suficiente para hacerlo, no se trata de eso. Se trata de que cuando yo lo vea, descubra que sí lo puedo hacer, que yo puedo devolverme hasta acá y aceptar el desafío de transformar esa sombra en luz para recuperar mi poder creativo, para recuperar mi capacidad de ver más allá. Y cuando los seres humanos, perdón, sigo insistiendo en devolverme y adelantarme, cuando los seres humanos llegamos a eso, nos dice, a ese punto, es como decir, ¿qué se va a despertar en mí? Ese guerrero que lucha y que pelea porque cree que esa es su forma de perfeccionarse, que va a pelear contra su propia sombra, va a decir, ven, yo puedo, yo soy agresivo, yo lucho contra esto, y entonces yo me voy a enfrentar a mis propias sombras, a las sombras que reconozco de mí, me voy a enfrentar desde la fuerza, desde esa fuerza que yo me impongo, yo lo hago como yo quiero, yo ya no voy a hacer más esta sombra y me esfuerzo a hacer esa luz. Y este guerrero me está diciendo, no se trata de eso. Se trata de, si tú estás preparado para cruzar ese portal, busca lo que has descubierto de ti mismo, busca cómo lo puedes usar para atravesar ese portal, ¿cierto? Y perder el miedo a sanarte, a ir dentro, a recorrer son los caminos internos para sanarte, a establecer, digamos, esa lucha, que más que lucha realmente es una forma de afrontar mis propias emociones, de verlas, de afrontarlas, de decir, estas son, yo ya las veo. El ángel me le dice, míralas. Esas son las emociones que te tienen enfrascado en estas peleas que parecen no terminar. Pero atraviesa a través de ellas ese portal, piérdeles el miedo a verlas, ¿cierto? Para poderlas, si ustedes miran este humano rítmico, que es el que definía lo que yo sigo haciendo por destino, o lo que puedo comenzar a hacer por voluntad. Si yo sigo atrapado acá, el oculto de este humano es la luna. Me diciendo, no vas a ser capaz de purificar las emociones que traes desde de tu memoria más antigua, más ancestral, que es el preconsciente, sino que vas a seguir metido aquí porque no eres capaz de purificarlas, porque sientes que no tienes el poder suficiente para purificar esas emociones y te quedas preso del miedo. Ahora este te está diciendo, tú tienes el poder de purificarte. Atraviesa y mira esas emociones, exprésalas, porque si las ves y las expresas cada vez viviendo este ciclo, te vas a poder sanar más hasta realizar tu propio ser, más allá de las creencias que tú tengas que son el ser, ¿cierto? Que aquí no lo dice el mago galáctico. Más allá de la creencia que yo tenga de que es el espíritu, voy a creer, a descubrir que el espíritu siempre es mucho más de lo que yo he podido ver o descubrir, ¿sí? Eso me lo dice este guerrero planetario. Cuando yo no les diga el nombre del King, recuerden que siempre está aquí. Si estoy en este punto, aquí aparece el nombre del King. Eso me lo está diciendo el guerrero planetario amarillo. Deja de luchar contra ti mismo y contra tus emociones y contra las emociones que necesitas sanar. Comienza a verlas, a descubrir que necesitas sanar de ellas. Usa tu inteligencia para eso, para ir al fondo de esa emoción, para que esta águila pueda ver la esencia de lo que esa emoción o ese drama te está mostrando. Y al fin, vuelvo, ay, estoy empeñado en retroceder en lugar de avanzar. Espero que así no sea a nivel personal. Entonces llegamos al tono espectral. El tono espectral de esta onda encantada donde tenemos la Tierra espectral roja. Recuerden que la Tierra es el antípodo de la mano. En el tono espectral siempre nos vamos a encontrar el antípodo de ese kin que inicia la onda encantada. Y entonces esta tierra me está diciendo, si yo realmente hice este recorrido en conciencia, yo ya no voy a rechazar más las señales y voy a seguir las señales que me están mostrando mi senda evolutiva para sincronizar mi proceso evolutivo con el proceso de la tierra, porque ya perdí el miedo a conocerme a mí mismo y a conocer las emociones que yo necesito expresar para las emociones que necesito activar, el poder que es expresar las emociones que yo tengo para poderlas purificar, ¿cierto? Entonces, ahí me voy a apoyar en mi capacidad de escucharme. En lugar de rechazar lo que mi ser me está diciendo, ahora yo lo voy a escuchar para poder seguir ese camino, si realmente hice este recorrido en conciencia. ¿Sí? Y voy a poder empezar a sembrar semillas nuevas
estas semillas que estaban en el oculto van a empezar a aparecer y ahora decir, uy, es que yo tengo esto en mi semilla crística, uy, es que yo también puedo comenzar a florecer esto, uy, es que yo también puedo comenzar a sembrar esto para que llegue a florecer, ¿cierto? Y vamos al tono 12. Me reí porque me volví a devolver. El tono 12 de la onda encantada, recuerden que siempre es la cristalización de algo en mí. Si yo vivo todo esto, algo se va a cristalizar en mí para poder cooperar con el proceso colectivo de la conciencia, ¿cierto? Que esta tiene un objetivo muy bonito. Recuerden que el oculto de el, el, el antípodo del espejo, de la estrella, perdón, que es el desafío más grande de esta onda encantada, es el espejo. Entonces, este punto me habla de la estabilidad interna y este punto me habla de la estabilidad a nivel colectivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que si yo no he ganado, no he logrado sentirme internamente estable con lo que yo soy en luz y en sombra, no soy capaz de cooperarme al mundo con una visión del orden cósmico, que es lo que el espejo me muestra, ¿cierto? Si yo todavía tengo esta pelea a nivel interior, yo no tengo forma de cooperar con el mundo para mostrarle una visión del orden cósmico. Quien no ha reconocido su propia belleza no tiene forma de mostrar o de reflejar o de cooperar con el mundo, de ser modelo o ejemplo de la belleza del orden cósmico. ¿Sí? Básicamente es eso. Esta onda encantada pretende que en nosotros se cristalice el reconocimiento de la belleza del orden cósmico que yo he podido reconocer en mí mismo, ¿cierto? Para ser modelo de eso, para que las personas lo vean a través mío, ¿cierto? Y por último, en el tono cósmico, tenemos la tormenta cósmica azul. Esa es la trascendencia o la forma de perdurar de esta onda encantada. Es que ya ningún proceso de autoconocimiento yo lo veo realmente como un proceso de tormenta, sino como yo lo veo como un proceso de autotransformación, ¿cierto? Un proceso para reconocer eh, toda la energía interior que yo tengo para transformarme en el reconocimiento de mis propias emociones, ¿cierto? Y eso es lo que perduraría en mí. Una persona que se ha conocido a sí mismo ya no ve las emociones como un factor, como un causante de tormentas en su vida que lo destruyen emocionalmente, sino como el factor que lo ayuda a impulsar su proceso emocional para autotransformarse, ¿cierto? Y es precisamente esto lo que nos prepara para vivir la siguiente onda encantada, que es la onda encantada del sol. Porque esta tormenta, si yo trascendí el significado de la tormenta, si trascendí en alguna medida ese significado de la tormenta, voy a poder comenzar a expresar una nueva, estoy preparado para comenzar a expresar un nuevo potencial en ese sol, ¿cierto? Esta es la que ya, esta onda encantada me preparó para eso, ¿sí? Cada onda encantada es la preparación para la siguiente. Si yo no vivo en conciencia esta onda encantada, la siguiente realmente, aunque el ciclo vaya pasando, es como, no, yo me quedé repitiendo aquí, ¿sí? En esta onda encantada, miren que su análogo es el sol y su antípodo es la luna, porque me está diciendo, si yo no fui capaz de reconocer las emociones ocultas que hay aquí en este humano rítmico, que necesito comenzar a sacar afuera para comenzar a purificar, yo realmente me quedo repitiendo toda esta primera parte por destino, ¿sí? Viviendo lo mismo hasta que yo no sea capaz de admitir que necesito purificar esas emociones a través de las tormentas emocionales, ¿cierto? Para poder llegar a trascenderlas. ¿Sí? Pero si yo lo logro hacer, ya entiendo el verdadero sentido de purificar, digamos, mis emociones a través de las tormentas. Y aquí trascendí algo de esto, ¿sí? Y trascendí algo de mi incapacidad de escuchar mi propio ser y descubrí un potencial de luz que estaba en mi inconsciente y que ahora a través de la siguiente onda encantada yo puedo comenzar a mirar cómo lo voy a expresar, cómo lo voy a hacer proyectar en la realidad. Y ahí terminamos esta nueva introducción. Espero que les haya gustado. Les manifiesto que a nivel personal este ciclo me ha gustado, este nuevo ciclo que iniciamos me ha gustado mucho porque volvimos un poco más esa a la esencia. Digamos que yo en el ciclo anterior estaba muy yéndome a la profundidad de esta información y lo llevé conmigo a través de ese viaje, que para algunos pudo haber sido muy complejo porque la información era compleja y muy densa. Y ahora a través de eso yo gané más claridad, digamos, también más serenidad, más tranquilidad. Y ahora dije, listo, vámonos a la esencia a través de este ciclo. Y por eso estamos viendo qué significa cada glifo,
qué significa cada animal de poder para ir reconociendo qué son los sellos y qué son los tonos de una forma más simple y poder ir integrando esta información de una forma más, eh, digamos, asequible para todo el mundo, que siempre ha sido mi finalidad. Así que les deseo una feliz onda encantada de la mano. Espero que puedan buscar las meditaciones, busquen la lista de reproducción Onda Encantada de la mano y ahí van a encontrar las 13 meditaciones que vamos a vivir durante esta Onda Encantada y los invito a que me acompañen a hacerlas, que es lo que yo estoy haciendo ahora, hacerlas durante estos 13 días. Nuevamente, feliz Onda Encantada de la mano, feliz inicio a conocer algo sobre sí mismos que necesitan sanar para poder realizar una parte de ese ser que los habita y que hasta ahora no habían realizado o materializado. Un abrazo.